Bueno, muy buenas tardes a todos, buenos días. Vamos a iniciar este curso de, de Excel avanzado. Básicamente vamos a aprender eh, a hacer macros en Visual Basic para Excel, ¿cierto? Entonces, para iniciar este curso, antes de aprender un poco sobre la potencialidad del programa, quería comentarles que es una macro, por ejemplo. Entonces, básicamente una macro es un conjunto de instrucciones que sirve para automatizar procesos. O sea, yo hago una cosa, hago otra, y eso lo hago muchas veces, ¿cierto? Como por ejemplo, yo estoy haciendo un informe en una empresa y siempre a esos datos les pongo el mismo formato. Centro los títulos, los pongo en grisecito. Entonces yo quisiera eso como que se demora mucho, 4, 5, 6, 7, 8 clics, pues yo poder hacerlo automáticamente, crear una instrucción, un programa, una macro que esté asociado a un botón que me permita hacer el formateo rápido. Esa es como una cosa sencilla. Entonces, en conclusión, las macros son conjuntos de instrucciones que sirven para automatizar los procesos. Entonces, en nuestra compañía es muy importante hacer validaciones, hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, eh, que, que un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo quisiera seleccionar un rango de celdas y a ese rango hacer algo con ese rango. Por ejemplo, colocarle negrilla, cambiarle la fuente y colocar los datos que están en ese rango centrados. Entonces, en vez de hacer eso manualmente, se hace una macro y se invoca para que ejecute los procesos de manera automática. Entonces, eso es como lo que vamos a aprender este curso. Para poder, digamos, y entender muy bien durante el proceso que vamos a tener del curso de programación, tenemos que tener claro algunos conceptos que son muy importantes cuando se habla de programación basada en objetos. Entonces, eh, el primer concepto que les quiero compartir es el concepto de objetos, ¿sí? Eh, o sea, hay tres conceptos que están relacionados, ¿sí? En la programación orientada a objetos. La primera son los objetos, la segunda son las propiedades y la tercera son los métodos. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto, pues en el mundo real, nosotros pues, obviamente nos referimos a objetos, ¿cierto? Es algo, ¿qué es un objeto? Algo más o menos abstracto, que puede ser cualquier cosa, un teléfono, un monitor, un computador, una piedra, una casa, ¿cierto? Una silla, una mesa, todo eso son objetos, ¿cierto? Entonces hay un concepto muy importante que, que aplica cuando hablamos de objeto y es la clase, ¿sí? ¿Qué es la clase? De forma sencilla es como la generalización de un objeto, es como la parte general de un objeto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que es el coche, un vehículo, un carro, si mi objeto es un carro, entonces la clase carros sería como la representante de todos los carros del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, esa sería la clase, carros sería la clase, que me va a representar a todos los carros del mundo. En cambio, el objeto carro sería un carro en concreto. Por ejemplo, el carro de William, ya es un objeto en concreto. O sea, la clase serían todos los carros del mundo y el carro de William sería un objeto ya concreto. ¿Sí? Entonces, digamos en este curso no es importante pues como estudiar en detalle las clases, pero lo único que uno pues, que uno quisiera que se tuviese claro es que tengamos en cuenta que cualquier objeto está definido por una clase, ¿cierto?
Entonces, cuando decimos que la clase de carro representa a todos los carros del mundo, significa que define cómo es un carro, ¿sí? Cualquier carro. O sea, en otras palabras, eh, podríamos decir desde el punto de vista, pues, como de informático, que la clase carro define algo así como que tiene cuatro ruedas, que tiene un motor, que tiene un chasis. Entonces, cualquier objeto real de cuatro ruedas, motor, chasis, es un objeto de la clase carro. Entonces, eso es lo que quiero que les quede como claro. Entonces, ya tenemos clase y objeto claro. Ahora viene algo que se llaman las propiedades. Y se van a dar cuenta porque les estoy echando esta historia. Más adelante vamos a hacer uso de eso en la programación basada en objetos. Entonces, tenemos que tener claro que es una propiedad. Entonces, ¿qué es una propiedad? Es que cualquier objeto, ya hablando del objeto, ¿cierto? Tiene características o propiedades, ¿cierto? Como por ejemplo el color, la forma, el peso, las medidas también puede ser. ¿Sí? Y esas propiedades, ¿dónde se definen? Se definen en la clase, cuando el que está creando la clase carro define todas esas propiedades. Y luego, cuando yo escojo ese objeto que pertenece a esa clase, le defino valores a esas propiedades. Entonces, por ejemplo, en el caso del objeto carro, yo quiero definir una propiedad, entonces las propiedades, por ejemplo, pueden ser color. Entonces, siempre en la programación basada en objetos se separa el objeto de la propiedad por un punto. Entonces, yo puedo decir carro punto color igual a rojo. Entonces, eso ya me coge en pantalla y me muestra un carrito rojo. Si yo le digo carro punto ancho 2 metros, carro punto largo 4 metros. Entonces, eh, el objeto es carro con punto y la propiedad, que es la característica que tiene ese objeto, ¿sí? ¿Dónde se definen esas características? Cuando en la clase, se definen en la clase que está creando ese objeto. Entonces ya sabemos qué es clase, ya sabemos qué es objeto, ya sabemos qué es la propiedad. Listo, ahora vamos a hablar del último concepto que les dije, que era el concepto de métodos. Entonces, ¿qué es los métodos? Es que los objetos también, además de tener propiedades que son características físicas del objeto, también tienen comportamientos o realizan acciones y cosas así. Por ejemplo, en el caso del carro, un carro, ¿sí? Eh, una acción como concreta de un carro es que se puede mover, ¿cierto? ¿Sí? O sea, ¿qué es mover un carro? Es trasladarlo de un punto inicial a un punto final. Eh, entonces, igual que en las propiedades, cualquier proceso que implique una acción o un comportamiento por parte del objeto, ¿dónde lo definimos? En la clase. Entonces, mire que en la clase se define todo. ¿Quién hace todo eso? Eso lo hace un genio por allá que define las clases, los objetos, las propiedades, los métodos, ¿cierto? Y nosotros, los programadores, simplemente lo que tenemos que hacer es usarlo. Por eso la programación orientada a objetos es muy importante. Antes, cuando yo hice mi tesis de grado hace mucho tiempo, cuando no estaba la programación orientada a objetos, a nosotros nos tocaba en programación hacer las ventanitas, todo, hacer el botoncito de la ventanita. Entonces era muy cansón hacer cualquier cosa, porque para hacer algo había que construir ese algo. Hoy no, hoy simplemente es llamar el objeto, usar el objeto, ponerle sus propiedades o sus métodos y listo. Entonces, volviendo al tema, o sea, el carro, pues puede tener varios métodos, ¿cierto? Que puede hacer moverse, encenderlo, apagarlo. eh, entonces, eso es básicamente pues como lo que es un método. Entonces, hay que empezar a identificar la diferencia entre propiedades y métodos, que la gente se confunde a veces mucho, pero vamos a seguirlo manejando. Y ya, pues yo creo que pues con un ejemplo, digamos, ya aplicado al Excel, que no sea como el ejemplo del carro, ¿cierto? Entonces miremos todo lo que hemos visto. Eh,
En Excel tenemos, por ejemplo, un objeto que es las hojas. Toda la programación acá está en inglés. Entonces, hoja en inglés se dice worksheet. Se lo voy a escribir aquí para que lo vean. Worksheet. Así se dice hoja en inglés. O sea, esta hoja en inglés. ¿Listo? Entonces, en las versiones gringas que aparece Worksheet 1, Worksheet 2, Worksheet 3, etcétera. Ese es un objeto. El Excel mismo es un objeto. ¿Sí? La hoja es un objeto. La hoja tiene dentro objetos que son, en general se llama range. Se lo voy a escribir. Esto es un rango. Se escribe así. Range. ¿Qué es range? Un objeto que contiene muchas celdas. Rango de celdas. Es un rango de celdas. Eso es lo que significa range. Y la partícula más, digamos, más pequeña sería la celda. Yo puedo tener un rango también de una celda, pero en general un rango puede tener una o varias celdas. Entonces ya empezamos ya a conocer los objetos realmente. Entonces el objeto range está definido por una clase, ¿cierto? Alguien tuvo que crear esa clase donde se definieron sus propiedades, sus métodos, etcétera, ¿cierto? ¿En qué propiedades pues tiene un objeto range? Por ejemplo, hay una propiedad que se llama el valor, que se escribe value, así, value, el valor. Entonces es una propiedad del rango, el valor. ¿Qué es el valor? El valor que contiene la celda. Entonces si yo le defino a ese rango que estoy definiendo aquí, desde la A1 hasta la B5, te digo range A1 B5 punto valor igual a 5, entonces él va a rellenar todas las celdas de aquí con 5, ¿cierto? Eh, hay otros, hay otras propiedades, por ejemplo, column, que es columna en inglés, la voy a escribir aquí, columna en inglés, o row, que es fila en inglés, son también propiedades que contienen el número respectivo de la fila y de la columna de esa celda. Entonces, si yo digo punto column igual a 6, entonces es esta. Punto column igual a 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería la columna F. Y la punto row, que es la celda, la 10 sería igual a esta, ¿cierto? Entonces, así hay muchas propiedades del objeto range que vamos a ir aprendiendo durante el curso, obviamente. Otra, por ejemplo, sería la fuente, o sea, cuál es el tipo de letra, si está en negrilla, si está en cursiva, bueno, en fin. Entonces, range también tiene métodos, ¿cierto? Ya hablamos de propiedades, pero, por ejemplo, ¿qué métodos podría ser de un objeto tipo range? Por ejemplo, activar. Yo le puedo decir, actíveme el rango tal. Entonces, rango desde la 1 hasta la B5, activate. Punto activate. Lo voy a escribir aquí, activate. ¿Sí? Punto activate, ¿qué va a hacer? Va a activarme la celda desde la A1 hasta la B5. O le puedo decir punto clear, que es limpiar. Entonces, si estas celdas tienen datos, los borra. O le puede decir punto copy o punto paste, que es pegar. Entonces, esos son acciones. Métodos implican acciones. Propiedades implican características del objeto. Esa es la diferencia importante. Esto, digamos, no es para que se lo aprendan de memoria. Yo lo que quiero es que tengan estos conceptos claros antes de arrancar, digamos, a aprender todos los métodos de programación y todas las cosas que van a ir desde lo más simple eh, hasta lo más complejo, que es conectarnos a una base de datos y todo eso. Otro concepto que a mí me interesa que ustedes aprendan es el concepto de conjuntos. Los conjuntos, que son una colección de objetos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí está una hoja que es un objeto, la hoja 1. Si yo inserto otra, hoja 2, y si inserto otra, hoja 3, entonces ya tengo una colección, ¿cierto? Es que básicamente es eso. Un conjunto es
colección de objetos del mismo tipo. En lenguaje de programación, pues uno podría decir que es un array de objetos, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de colecciones, pues me refiero a ese objeto en plural. Por ejemplo, aquí habíamos dicho que para referirme al objeto hoja era eh, worksheet, ¿cierto? Para hablar de la colección sería lo mismo, pero con S, worksheets. O sea, este sería la colección de las hojas. Entonces, si yo me quiero referir a una hoja en particular, entonces en programación orientada a objetos, pues usted simplemente le dice, pero yo copio esto acá, le dice, así entre paréntesis, le dice, la hoja de esa colección me refiero a la primera, al objeto, la primera. Entonces va a hacerlo sobre la hoja uno. O le digo la 2. Entonces va a hacer las acciones sobre la hoja 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esa es otra manera también de, otro concepto importante que debemos aprender, es hablar de los conjuntos, ¿cierto? Conjuntos, que son colecciones de objetos. Entonces, por ejemplo, un rango también es un conjunto porque tiene colecciones de celdas. Entonces, yo puedo definir un rango y luego moverme dentro de las celdas de ese rango. O las hojas, etcétera. Eh, una cosa también importante es que hablemos que hay un concepto que es objetos de objetos, ¿cierto? Por ejemplo, es muy habitual en programación que yo tenga que una propiedad de un objeto sea otro objeto, que es lo que más o menos hemos venido como diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejemplo del carro, ¿sí? El carro es un objeto, pero una de las propiedades del carro, eh, ese es, por ejemplo, el motor, ¿cierto? Y el motor también es otro objeto, que a su vez tiene otras propiedades, como por ejemplo, cuántos caballos de fuerza, el número de válvulas, ¿cierto? Entonces, es muy habitual en programación orientada a objetos que otros objetos tengan propiedades que sean otros objetos, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que vimos, por ejemplo, el objeto worship, ¿sí? Que es el de la hoja, tiene una propiedad range, que es otro objeto. Y range tiene la propiedad font, que también es otro objeto, que es la fuente. Y la fuente tiene una propiedad bold, que es negrita, por ejemplo. Entonces yo puedo tener objetos de objetos, ¿sí? Eh, Eso es lo que vamos a usar nosotros en programación. Entonces, pues hay que tenerlo muy presente porque frecuentemente vamos a estar utilizando propiedades de un objeto que también serán otros objetos. Entonces, en conclusión, hay propiedades que devuelven objetos. Por ejemplo, la propiedad range de un objeto worksheet devuelve el objeto tipo range. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, sí, básicamente era como lo que yo quería eh, como contarles, ¿sí? Como en esta introducción antes de entrar ya a hacer las cosas que queremos. Entonces voy a borrar esto y ya vamos a hablar de el editor de Visual Basic, que es donde nosotros programamos. Entonces aquí está el Excel, donde estamos viendo, este es el ambiente que ustedes conocen. Ustedes ven que tienen unas pestañas que son inicio, insertar, dibujar en el caso mío, pues no viene por defecto y es de lo que vamos a hablar ahorita. Diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Entonces, para abrir ese editor de Visual Basic, nosotros debemos activar primero, y por eso quiero que quede aquí en el video, porque mucha gente a veces me dice, ay, no me, alguien ya lo tiene activo, la ventana de la cinta o ventana de programador ya la tiene activa, hay otras personas que no. Entonces, ¿desde dónde se puede activar? Fácil, archivo, opciones, y me abre esto, y aquí hay una cosa que se llama personalizar cinta de opciones.
y aquí en personalizar cinta de opciones está desactivado la de programador, entonces la activamos y le damos a aceptar y básicamente me crea esta nueva pestaña con todas estas opciones que están aquí: código, complemento, control, XML. Otra manera de llegar allá, que es muy fácil, es haciendo clic aquí, diciéndole más comandos y nos pasamos a personalizar cinta de opciones. Igual le hacemos clic en programador y aceptar. Entonces ya una vez está activo el programador, aquí tenemos varios botones que vamos a ir aprendiendo durante el curso. El primer botón más importante es este que se llama Visual Basic. Miren lo que si me paro allí me dice Visual Basic, se activa con Alt F11, abre el editor de Visual Basic. Entonces si yo le abro clic aquí, me abre el editor de Visual Basic. Acá lo cierro, acá lo abro, acá lo cierro, acá lo abro. Entonces, como para que no le tengan miedo, que ay, se cerró, no, lo pueden cerrar y abrir cuantas veces quieran. Y miren que aquí dice una tecla de atajo que a mucha gente le gusta, Alt F11. Entonces yo le voy a dar con mi teclado Alt F11 y pácata, miren que me lo abre. ¿Qué ventaja tiene el Alt F11? Que usted, para poder darle editor de Visual Basic, tenga activado, ¿no?, la cinta de programador, usted puede darle desde cualquier cinta Alt F11 y te abre el editor de Visual Basic. Entonces ya sabemos que desde cualquier cinta que estemos podemos abrir el editor de Visual Basic con Alt F11, o tenemos que, recomendable, activar la cinta de programador, ¿cierto? Y ya tener acceso a la botonería y el primer botón de editar Visual Basic se hace clic y no hay problema. Entonces, alguien me preguntó, listo, y entonces, ¿esto cuántas veces lo tengo que hacer? No, miren que la cinta de programador, voy a salir, ¿cierto? Y voy a volver a entrar a Visual, al Excel, perdón, y esa cinta de programador va a estar allí siempre, no se va a desactivar. O sea que se activa la primera vez. De ahí en adelante es una propiedad del Excel. O sea, la cinta de programador va a quedar activa hasta que tú la desactives. Entonces ya, si la activas por primera vez, ya vas a tener acceso a toda esta botonería, ¿cierto? Porque aquí hay varias cosas que se utilizan. Entonces es muy importante tener la cinta de programador visible, ¿sí? Entonces ya sabemos que el primer botón se activa con Alt F11 y me abre el editor de Visual Basic, ¿sí? Lo primero que quiero contarles aquí del editor de Visual Basic, entonces para ya concentrarnos acá en esto, eh, es los ambientes que tiene el editor de Visual Basic. Entonces hay varios ambientes que son importantes y que quiero que también le pierdan miedo. Por ejemplo, este ambiente que aparece aquí, que es como un explorador, lo podemos cerrar. Y este ambiente que aparece aquí, que dice propiedades, lo podemos cerrar. Y miren que me quedó la pantalla gris, que es el espacio de trabajo. Entonces, esos se pueden activar por aquí en ver, explorador de proyectos, ver, ventana de propiedades. Y por acá, si se ponen en este bordecito, se les aparece este coso y pueden mover la ventana de propiedades como gusten para acomodar la pantalla a sus intereses, ¿cierto? Entonces miren que aquí está ver, el explorador de proyectos, que es esta ventana, y propiedades, que es esta ventana. Vienen por defecto, pero a veces se cierran o alguien, ay, la cerré, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No le tengan miedo, aquí están todas las opciones. Ver, explorador de proyectos y ventana de propiedades. Ahora, ¿cómo funciona el explorador de proyectos? Funciona como si fuera un explorador. Tiene una cosa raíz, que es donde está el proyecto. Miren que el libro de Excel donde que yo abrí se constituye en el proyecto de Visual Basic, ¿cierto? Este VBA significa Visual Basic Application, o sea, aplicación de Visual Basic, o sea, que el libro está conteniendo, es un objeto y contiene estos objetos, contiene un objeto que se llama hoja y uno que se llama this workbook, que significa este libro, o sea, que sobre este están, este es el objeto de este libro y este es el objeto, la hoja 1. Si yo le doy doble clic a la hoja 1, me abre esta instancia donde están
donde se van a guardar todas el código que va a aplicar sobre esa hoja 1. Entonces acá tenemos el código general o el código de la hoja específico. Y acá a la derecha tenemos todos unos métodos que me permiten actuar sobre esa hoja. Que cuando la hoja se active, antes de que se borre la hoja, ¿cierto? O si debo calcular algo en esa hoja o desactivar la hoja, etcétera, etcétera. Entonces estos son métodos que se aplican sobre ese objeto worksheet específico, sobre esa hoja. Por eso dice que es privado, porque es solamente en el ámbito, este código que está aquí en toda esta parte blanca está en el ámbito de este objeto hoja 1. Si le doy doble clic a this workbook, me abre otra hoja 1, miren. Si le doy doble clic en hoja 1, me paso para el código de hoja 1. O doble clic en this workbook para el código de this workbook. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, ahí hay dos ventanas abiertas. ¿Cómo pueden verla? Mira, acá en este botoncito donde dice restaurar ventanas, si yo le doy clic, me aparecen las dos ventanitas abiertas. Lo que pasa es que uno ve la que está arriba siempre. Entonces la expandimos y se ve la de arriba, pero si le doy doble clic, todo funciona con doble clic, doble clic, doble clic en hoja 1, doble clic en this workbook. Así puedo ver los códigos de cada objeto. Entonces, aquí en this workbook, ¿qué diferencia hoja 1 de this workbook? Que aquí está el código general que aplica sobre el libro, sobre el libro de Excel. O le puedo decir workbook, haga algo sobre específico con este método, y aquí están todos los métodos. Entonces, por ejemplo, está open. Entonces, hay una subrutina privada que dice, cuando este libro se abra, hágame el código que esté aquí. Este código que está aquí, hágalo. Todos los códigos que estén aquí, hágalos. ¿Sí? Entonces, ese es como el tema, ¿cierto? Entonces, yo ya estoy viendo que hoja 1 tiene un espacio de trabajo donde están en forma general o específica métodos para aplicar a ese objeto hoja 1. Y en this workbook o este libro está en forma general o específico unos métodos para aplicarle a ese libro. Entonces, por ejemplo, en el trabajo usamos mucho conectarnos a base de datos, y la clave la tenemos cuando entramos, la clave la entramos en una celda, dice login y password. Entonces yo meto mi login y mi password, ¿cierto? Y me conecto a la base de datos y no hay ningún problema. Pero si yo no hago nada, pues yo cuando alguien salga salga y guarde mi login y password, va a quedar guardado. Cuando alguien entra, va a aparecer mi login y mi password. Entonces, una técnica que usamos en programación es decirle, bueno, workbook. Entonces, hay una opción aquí que se llama before close. Entonces le digo, before close, antes de que se cierre este libro, haga esto. Entonces yo le digo, vaya y borre, después aprenderemos cómo, vaya y borre el contenido de la celda tal y la contenido de la celda tal, donde está el login y el password. Entonces, cuando alguien cierra, antes de cerrarse el programa, viene a esta rutina, borra esa información y salva y sale. Entonces, cuando otra persona vuelve a abrir el libro, ya encuentra otra vez el login y el password vacío para que escriba su login y su password. Entonces, cosas como así es lo que podemos, digamos, hacer, ¿cierto? Cuando esto aquí está en blanco, pues no va a hacer nada. Aquí ya está funcionando la rutina. Antes de que yo salga, ya él va a pararse aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que como no hay nada, él viene, pasa por aquí porque no hay nada y no pasa nada, ¿cierto? Porque no hay nada. Entonces lo que quiero repasar aquí es, tenemos esta carpeta que se llama Microsoft Excel Objects, ¿cierto? Los objetos de Microsoft Excel, que son la hoja y el libro. Si yo al libro le agrego otra hoja, agregué otro objeto, por ende, acá en Visual Basic ya me va a aparecer otro objeto hoja que tiene su espacio de trabajo. Solo va a haber un objeto this workbook porque solo estoy en el libro 1, pues aquí están las propiedades del objeto libro. Aquí están por el objeto libro, ¿cierto? Pero aquí sí van a haber hojas dependiendo, cantidad de hojas, dependiendo de las hojas que yo tenga en el libro.
¿vale? Entonces mire que aquí tiene un código, aquí tiene un código que está en blanco, lo agregamos de agregar, y aquí tiene otro código con el que jugamos ahorita. Entonces ya conocemos, digamos, un poquito el explorador. Entonces esto es relacionado a los objetos que vienen por defecto en el libro, que es el libro mismo y al menos una hoja. El libro siempre viene con al menos una hoja. Recuerden que cuando están en Excel, ustedes aquí en Archivo Opciones, en general, aquí un menú que dice al crear nuevos libros, incluir este número de hoja, 1. Entonces, cuando yo abro un libro, me va a aparecer una hoja. Pero yo normalmente le incremento, póngale 3, póngale 2, etcétera. Entonces, aquí pueden controlar el número de hojas que quieren que su Excel les abra en el libro cuando abren un Excel en blanco, pues, o una hoja en blanco. Entonces ahí yo la tengo en 1, por ende acá está en 1. Aquí le agregué otra ahorita manualmente y ya tengo 2 hojas, ¿cierto? Pero si yo abro un Excel nuevamente, otro libro, me aparece solo una hoja porque por defecto está una hoja. Ahora, si yo quiero hacer código general sobre todos los objetos que están allí, para eso hay una cosa que se llama módulos. Entonces, ¿cómo se agregan los módulos? Clic derecho sobre este espacio blanco, clic derecho, insertar módulo. Y me crea otra carpeta donde van a estar todos los módulos. Miren que ya esto es una carpeta de objetos de Microsoft donde están las hojas y el libro. Y aquí está en módulos, módulo 1. Si yo quiero le puedo cambiar el nombre acá en propiedades, porque una propiedad del módulo es el nombre. Entonces yo normalmente los coloco en orden. Módulo 01, raya al piso y le digo es escribir números o le puedo decir eh, código prueba, el nombre que yo desee. O sea, finalmente lo que estoy creando es como una carpetica donde en esa carpetica puedo tener una o más subrutinas que son macros, ¿cierto? Pero las tengo organizadas para que cuando yo quiera ver aquí, ¿dónde tengo conexiones? Entonces yo voy a crear otro módulo, clic derecho, insertar módulo, y entonces ya el primero, bueno, ojo que les dije que era muy buena idea colocar M01 backslash código de prueba y el segundo se va a llamar M02 backslash conexiones. Entonces yo ya sé que aquí en conexiones están los códigos, las subrutinas para conectarme a una base de datos. Y aquí está, pues, cambiémosle el nombre otra vez, ejecuciones, por ejemplo. Y ya tengo separados los códigos. Yo sé que acá están las ejecuciones. Ojo, doble clic siempre. Conexiones, doble clic, ejecuciones, doble clic, para que me muestren la información. Entonces, ya aprendimos que en este módulo de propiedad yo le puedo cambiar los nombres a los módulos y también le puedo cambiar los nombres a las hojas. Entonces, por ejemplo, si aquí le cambio el nombre, pues allá en la hoja también se le cambia el nombre. O si yo en la hoja le cambio el nombre, acá también se cambia el nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner datos y aquí le voy a poner info. Ya le cambié los nombres a la hoja. Cuando me pase el editor de visual, aquí dice la hoja 1 se llama datos, la hoja 2 se llama info. ¿Sí? Y el This Workbook igual. Yo aquí ahora tengo la hoja libro, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a guardar, vamos a darle guardar como y vamos a decirle, vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo, eh, perdón, en el escritorio, tacata, y le voy a decir aquí, eh, curso macros. Entonces le doy guardar. Entonces dice, las siguientes características no se pueden guardar en un libro de macros. Para guardar con un archivo con estas características, haga clic en no y elija el tipo de archivo habilitado para macros en la lista tipo de archivos. Para seguir guardando el archivo como libro sin macro, haga clic en sí. Si le digo sí, me mata las macros. Si le digo que no, entonces me da la oportunidad que venga acá tipo, que es lo que me dice el texto, el mensaje, y que cambie el tipo a libro de Excel habilitado para macros, que tiene una extensión XLSM. Entonces ya voy a guardar el libro con la macro.
Entonces, acabamos de aprender otra cosa, que las hojas que son XLSX no contienen macros. Y las hojas que son de extensión XLSM sí contienen macros. Entonces, si a mí por un correo me llega, ¡pum!, un XLSX, yo estoy tranquilo porque ahí no hay nada de programas que puedas infectar mi computador y nada. Pero si me llega un XLSM de un compañero de trabajo, pues yo sé que es de confianza y lo puedo abrir porque es de trabajo. Pero si me llega de un correo raro que yo no conozco, sospechoso, y es un XLSM, yo ya debo saber que ahí debe haber un código que puede ser perjudicial porque los códigos, los programas se pueden hacer cosas buenas o también se pueden hacer cosas malas que son lo que se llaman virus. Entonces me pueden poner un programa que sea un virus y me infecte mi computador. Entonces yo debo estar atento a eso y la extensión me ayuda mucho. Entonces vamos a pasarnos acá nuevamente al editor de Visual Basic. Ya aprendimos los objetos de Microsoft y los módulos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar a hacer eh, los pequeños pinitos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pausa un segundito. Bueno, continuando, olvidé contarles algo que está ya aquí por sentado en mi computador. Es estos botones que están aquí. Estos botoncitos con clic derecho, se desaparece esta botonería que está allí. Ahí está. Por defecto siempre viene este que es el estándar. Siempre viene este botón, a todos les debe aparecer cuando abran su editor de Visual Basic, pero es muy importante abrir los otros, el de depuración, el de edición y el de User Form. Esto normalmente les aparece por acá abajo. ¿Ustedes qué pueden hacer? Cogerlo por el cabezal, hacer lo que los gringos llaman drag and drop, o coger y arrastrar, y ustedes lo arrastran y lo ponen donde ustedes quieran acá en el cabezal para que les quede, digamos, toda esta botonería disponible para ustedes para hacer las cosas más fáciles en la programación, que la vamos a ir utilizando poco a poco. Entonces, esa es una parte que se me olvidaba. Ahora vamos, entonces, ahora sí, vamos a arrancar con algo que llamamos manos a la obra, pues a hacer nuestra primera macro. Entonces hay un concepto que se llama códigos automáticos. O sea, vamos a aprender a manejar la grabadora de macros, ¿cierto? Y luego ya vamos a empezar a hacer macros manuales, ¿cierto? A escribir código por nuestra cuenta, ¿cierto? Entonces vamos a aprender todos los métodos de programación. Entonces, ¿qué son los códigos automáticos? O la grabadora de macros. Es muy sencillo. Es que Excel permite que tú cuando lo pongas a grabar una macro, tú lo puedes poner a grabar una macro automáticamente y vas haciendo las acciones manuales y las acciones se van grabando en el código. Entonces vamos a mirar eso cómo funciona. Entonces vamos a poner esto acá y esta parte acá para que se vean las dos cosas al mismo tiempo que va pasando. Vamos a darle a programador y aquí hay dos opciones. Aquí ver macros o al F8 muestra la lista de macros con la que se puede trabajar. Actualmente no hay ninguna macro. Dice nombre macro, no hay nada. Aquí está la lista. Tiene varias opciones y ya las vemos. Y dice en macros en dónde están, en todos los libros abiertos, en ningún libro abierto, ni en este libro, ni en curso, en ningún libro abierto hay macros, o sea, estamos en vírgenes, ¿cierto? Entonces aquí aparece, la muestro para que la vean vacía primero, pero después aquí van a ir apareciendo las macros que vamos a ir haciendo. Entonces nos queda este otro botón que dice, entonces ya tenemos editor de Visual Basic, ya tenemos el botón para ver las macros que estén creadas en un libro específico o en todos los libros abiertos, y ya después viene este botón que significa grabar macro. O sea, este es el botón para grabar una macro automáticamente. Los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Entonces cuando yo le digo esto, bueno, esto se puede hacer aquí o acá abajo. Entonces acá puedo darle grabar macro o acá. Entonces le doy grabar macro. ¿Qué me pregunta? Dígame el nombre de la macro. Entonces le vamos a decir escribir números. Una cosa muy importante. El nombre de la macro no puede tener espacios. No puede tener espacios así. Tenemos que darle siempre guión bajo.
¿Sí? Eso es lo importante. Y aquí hay una tecla de control abreviado. Entonces yo lo veo, vamos a escribir. Entonces controlé para escribir. ¿Listo? Y me pregunta dónde quiero guardar la macro. Entonces la quiero guardar en el libro de macros personal, después lo vemos en libro nuevo o en este libro. Entonces yo lo quiero guardar en este libro, que es donde estoy, en curso de macros. Así se llama. Este libro, ¿qué pasa si le doy este libro? Lo guarda en curso de macros. ¿Qué pasa si le doy libro nuevo? Me abre un libro nuevo, un libro 2, y guarda la macro en libro 2. Y deja curso de macros quieto. Pero yo lo quiero guardar en este libro donde estoy, en curso de macros. Y ya les explico el libro de macros personal más adelante. Entonces lo vamos a guardar en este libro y aquí le podemos poner una descripción. Entonces, descripción, digámosle, esta macro escribe números del 1 al 10. Entonces corrijamos y le doy a aceptar. En ese momento ya miren que cambió un botón acá. Abajo el botón dice, se está grabando una macro. En este momento haga clic para detener la macro. O sea, cuando yo hago clic aquí, la macro ya se detiene. Pero por ahora tengo que hacer las acciones que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué acciones voy a hacer? Voy a escribir un número del 1 al 10. Eso fue lo que dije. Entonces voy a parar en la celda A1. Miren que ya creó un módulo nuevo acá de este lado. Entonces yo me paro en la celda 1, pácata, y voy a abrir el código del módulo. Miren que ya le colocó nombre a la macro, que en este concepto se llaman subrutinas. Una subrutina, ¿en qué consiste? En la palabra reservada sub, aparece en azul, el nombre de la macro, que es escribir número, paréntesis, abre, cierra, y al final en sub, final de la subrutina. Subrutina, final de la subrutina. Y miren que aquí hay unos, que dice escribir números macro, ¿sí? Eh, y esta macro escribe número del 1 al 10, que fue la descripción que yo le metí allá. Y tiene un acceso directo que es control E, te lo recuerda acá en el código, para que tú sepas que esa macro se puede ejecutar con control E. Todos estos, todas estas líneas tienen esta comillita, ¿cierto? Eso lo que hace es que le dice al programa que estas líneas de código no se van a tener en cuenta, no las va a leer el programa. Entonces, por ahora yo solamente me paré en la celda A1 y aquí está el código, lo colocó él. Miren que si me paro en la A2 va a escribir otro código allá, range A2, range A1. ¿Sí ves? Está haciendo lo que yo le digo, ¿cierto? Entonces me paro en el rango A1 y le escribo 1. Entonces va a crear otro código. Dice, en la celda activa, punto fórmula R1C1, que es la propiedad de la celda activa que maneja la fórmula que está allá adentro. Entonces, recuerden que la fórmula puede ser igual y cosas, o también escribir. Entonces yo escribí 1, entonces la fórmula es igual a 1. Y luego se para en el rango A2 y en ese escribe 2 y entonces él va escribiendo en el 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tac. Entonces, a medida que yo fui haciendo cosas, yo quiero que al final se pare en el A1, entonces al final queda A1. Entonces fue escribiendo acá y este es mi macro. Ya tengo la primera macro. Y ya le puedo decir que pare. Yo aquí le puedo decir, ya pare la macro. Detener grabación. Miren que el icono cambia inmediatamente otra vez a grabar macro. Entonces ya grabé mi primera macro. Si yo borro esto, ¿cierto? Y quiero correr esa macro, entonces ya me meto acá en macros y ya aparece la primera macro. ¿Cómo se llama? Escribir número, que fue el nombre que le pusimos a la macro y que aparece acá en el código, en el cabezal de la subrutina. Entonces yo le digo, no, ejecútela. Y escribe del 1 al 10. Yo lo borro nuevamente. Le digo, macro, ejecútela. Vuelve y la ejecuta. Y mire que termina en A1 como yo le dije. ¿Sí? Bórrela. Entonces, pero ahorita le vamos a decir, no ejecútela, sino ejecútela paso a paso. Esa opción es muy importante también. Y aquí podemos decir también, quiero que me muestre las macros en el curso macros. Ahí me aparece escribir número. Muéstrame las macros en este libro.
este libro es escribir, es curso macro, también me la muestra. Y o en todos los libros abiertos, me mostraría en todos los libros que estuviesen abiertos y en las macros que estuviesen en esos libros específicos. Entonces, esta es la opción que le mostrado ahora. Si quiero hacer entonces, escribir números paso a paso, entonces él se mete acá en la subrutina y empieza a, a marcarme en amarillo la primera línea. Y aquí en depuración me dice cómo puedo ir haciendo yo el paso a paso en el programa. Hay varias opciones, solo vamos a ver la primera, que es paso a paso por instrucciones, que es con F8, o paso a paso por procedimientos, la explicaremos después, paso a paso para salir, ejecutar hasta el cursor, todo eso se puede. Vamos a ver F8, entonces acá en mi teclado voy a hundir F8, entonces miren qué va a pasar, este amarillo va a saltar acá a la siguiente línea válida de código, que dice range a1.select. Range a1, range es un objeto, .select es ¿qué? ¿Una propiedad o un método? Es un método. Un método es una acción. La acción que es seleccione ese rango. Entonces, cuando yo le doy F8 nuevamente, pasa por esa línea y miren que ya acá se paró en el A1. ¿Vale? Entonces ya se para en la celda A1. Ahora va a esa celda activa, va a escribir 1, ahí ya lo escribió, va a pararse en la 2, va a escribir 2, va a pararse en la 3, va a escribir 3, va a pararse en la 4, va a escribir 4, va a pararse en la 5, escribir 5, en la 6 escribe 6, en la 7 escribe 7, en la 8 escribe 8, en la 9 escribe 9 y en la 10 escribe 10 y luego se posiciona en la A1 y ya llega al final de la subrutina y sale y ya se acabó la macro. Ya hicimos nuestra primera macro automática que escribe números y ya vimos los primeros objetos con sus propiedades o con sus métodos. Entonces ya tengo una primera macro y miren que esa macro se escribió acá en módulo, ¿cierto? Entonces vamos a escribirle aquí M01 primera, que es la macro. Primera macro. Y ya vamos a borrar entonces esto de ejecuciones que lo habíamos colocado ahí como por ejemplo, como ejemplo. Entonces una manera de hacerlo es diciéndole exportar el archivo, lo guardo ese módulo en alguna parte del computador, eso se guarda con esta extensión que es .bas, ¿cierto? La puedo poner un nombre y guardarlo. Él le pone por defecto el nombre del módulo, lo puedo guardar por allá en alguna cosa que yo me puedo llevar mis módulos que contienen mis códigos y llevármelos para otro lado, ¿cierto? Entonces aquí en ejecución no hay nada, va a dar clic derecho, no le voy a dar exportar, sino quitar. Sin embargo, cuando él, antes de quitar, él pregunta, ¿desea exportarlo? Otra vez, porque dice, pucha, ya vas a perder la cosa, ¿cierto? ¿Quieres exportarla, o sea, guardar ese punto .bas como archivo en otro lado para conservar ese código? Se va a desaparecer de aquí, pero igual te va a quedar guardado allá. Si después lo quieres recuperar, allá lo encuentres, ¿cierto? Entonces le digo sí, si lo desea, sí, me va a abrir la misma ventana para que lo exporte, ¿cierto? O vamos a hacerlo nuevamente, si le digo quitar y ya le digo no, simplemente lo borra, sin guardarlo en ningún lado. Aquí en conexiones no hay nada también lo voy a quitar, le voy a decir que no. Entonces ya me quedó M01, mi primer módulo con mi primera macro. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer otra macro. Vamos a hacer otra macro que diga, porque miren que para yo ejecutar esta macro me toca estar borrando para decirle ejecutar para que escriba. Porque si yo no lo borro, cuando le diga ejecutar otra vez, miren que pareciera que no hace nada. Porque no me doy cuenta que hace nada es porque lo hace encima de los números que ya estaba. Entonces voy a hacer una macro que diga que borre esto, que lo borre. Te voy a guardar otra macro, grabar, nueva macro. Entonces esta macro se va a llamar borrar. Borrar y le voy a decir control B de burro. No control V, sino control B. Guarda la macro ¿dónde? En este libro y la descripción es borra. Borra las celdas. Le doy a aceptar. Entonces ya se activó. Todo lo que yo haga aquí ya lo hace la macro. Obviamente aquí estoy moviendo el mouse. Eso no se guarda en el código. Pero miren que ya se creó la subrutina borrar acá de este lado. Y ya está listo para empezar a escribir el código de manera automática. Entonces si yo me paro en la A1, miren que ya coloca range A1.select.
Si yo selecciono todo, él dice range desde la A1 hasta la 10, punto select. Y le digo suprimir y me borra. Selection.clearContents. Y si quiero al final pararme en la 1 otra vez, me en la A1. Y le digo ya, quiero parar la macro, ya no quiero hacer más nada, detener la grabación. Entonces miren que ya tengo dos rutinas. Una rutina que escribe los números y una rutina que borra los números. Entonces, ¿cómo las ejecuto? Entonces le doy acá en macros, ya no me aparece una sino dos, entonces tengo que señalar la que quiero correr. Quiero escribir los números, ejecutar, escribe los números. Quiero borrar los números, selecciono borrar, ejecutar, se borran los números. Ya tengo mis dos primeras macros. Otra manera de hacerlo es parándome acá en el código y le digo play, ejecutar, entonces escribe los números. Y si me paro acá y le doy ejecutar, o sea, si me paro en el ámbito de la subrutina, en cualquier línea entre el sub y el end sub, me ejecuta esta macro. Y si me paro en cualquier línea entre el sub y el end sub de acá abajo y le doy play, me ejecuta esa macro que es borrar. O sea que acá me paro, escribe los números. Acá me paro, borra los números. Entonces ahí está, digamos, otra manera de ejecutar las macros. No es muy práctica porque realmente tendría que estar yo abriendo el editor de Visual Basic para estar ejecutando las macros. Por eso lo normal es hacerlo desde acá. Si yo quiero pues ya expandir acá, la manera correcta sería entrar a macros, escribir números, ejecutar o entrar a macros, ejecutar, borrar y listo. Así estaré. Pero sigue siendo no muy práctico. Sigue no siendo muy práctico. Entonces hay las opciones a las que nosotros estamos acostumbrados para ejecutar eh, instrucciones están en los botones, ¿cierto? A nosotros nos gusta un botón y que haga una cosa. Entonces, para colocar botones, les comento que aquí hay dos maneras. Una, que es la barra de herramienta de acceso rápido. Esta barra de herramienta de acceso rápido es esta que está aquí. Barra de herramienta de acceso rápido. ¿Listo? Esta que está aquí. Si quieren ver eso cómo se activa y se desactiva, está aquí en archivo, opciones, van a barra de herramienta de acceso rápido y aquí hay un botón que dice mostrar la barra de herramienta de acceso rápido por debajo de la cinta opciones. Lo voy a aceptar y ¡pup! Se desaparece. La quiero volver a activar, entonces archivo, opciones, barra de herramienta de acceso rápido, le quito ese chulo, aceptar y ¡pup! Aparece. Listo. Entonces, para entrar ahí a configurar la barra de acceso rápido, pues hay varias maneras de hacerlo. Pues archivo, opciones es una. Barra herramienta acceso rápido y ya estoy aquí. Todos estos iconos que están aquí son todos los iconos que están acá. Miren, aquí está borrar, borrar, está pegar valores, ahí está pegar valores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo configurar mi barra de herramienta acceso rápido? Pues aquí están los comandos disponibles. Están los comandos, ahorita está seleccionado los comandos más utilizados. Quiere decir que el Excel mira que son los iconos que yo más uso y me los pone aquí, son poquitos. Pero yo le puedo decir, muéstreme comandos que no estén en las cintas de opciones, ninguna. Entonces me muestra todos los comandos que no estén en las cintas de opciones. O le puedo decir, muéstreme todos los comandos, absolutamente todo. Entonces miren que ya aquí me va a mostrar una cosa bien larga, o sea, todos los comandos de Excel. O le puedo decir, muéstreme las macros que están aquí. Entonces me muestra que hay dos macros, una que se llama escribir número y una que se llama borrar. Son dos iconos y tienen el mismo símbolo. Y me dice dónde están. Entonces le digo, bueno, páseme para acá, para la parte visible. ¿Sí? Esta es la parte visible de los botones que aparecen acá. Le digo, agréguemelo. Entonces ya me lo agrega acá. Y borrar también, agréguemelo. Y me los pongo acá. Entonces ya si yo le doy a aceptar, ya me aparecen esos nuevos botones acá. El primero, escribir número, y el segundo, borrar. Pero resulta que tienen el mismo icono y eso no es muy útil. A mí me gusta identificarlo. Cuando yo veo esta tijerita, yo sé que es cortar. Cuando yo veo este símbolo, sé que es seleccionar región actual. Cuando veo este símbolo, sé que es vista previa para imprimir. Entonces el icono a mí me dice mucho. Entonces, ¿cómo vuelvo a entrar? Archivo, opciones, personalizar, cinta de opciones. O la otra manera de hacerlo es aquí en esta flechita hacia abajo que dice personalizar barra acceso rápido, le digo más comandos.
Listo, y me parece también la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí me aparecen ya las dos que están del lado visible. Entonces yo selecciono escribir número y le puedo modificar. Y aquí en modificar le puedo colocar un icono que a mí me diga algo, ¿cierto? Cualquiera a mi gusto. Entonces poner número, voy a escoger esta calculadora. Y para borrar, le vamos a modificar y le digo, para borrar, vamos a colocarle este coso que pareciera como que borra y ya me cambió los iconos y le doy a aceptar y ya acá me aparecen los iconos. O sea que cuando yo hundo este botón, escribe número y cuando hundo este botón, borra. Escribe número, borra. Escribe número, borra. Escribe número, borra. Entonces ya tengo la macro asociada a unos botones. ¿Sí? Recuerden que la macro está, pasemos al editor de visualización. ¿Dónde está guardada esta macro? Está guardada en curso macro, en este libro que se llama curso macros. Mírenlo acá. El libro se llama cursomacros.xl. Es un archivo. Si yo lo cierro, vamos a cerrarlo, le doy guardar. ¿Dónde lo guardé yo? En, lo guardé en el escritorio. Miren el archivo aquí donde está. Ustedes lo pueden guardar donde quieran, en una carpeta de su computador, en el escritorio, donde quieran. Es un archivo, curso macro, entonces lo abrimos, ahí está, lo vamos a volver a abrir y tiene toda la información de la macro que yo hice, ¿no? Si tú salvas antes de salir del Excel, toda la información va a estar ahí. Me meto en programador, Visual Basic, editor de Visual Basic, ahí está. Tiene dos hojas, el objeto libro, la primera macro. Miren que el módulo 1 que se llama primera macro contiene las dos macros. Entonces, no, primera macro no. Se debería llamar eh, macros William o macros curso. Macros, ¿no? Porque todas las macros están quedando aquí mismo, ¿cierto? La macro 1 es esta y la macro 2 es esta. Las quiero separar un poquito, las puedo separar. Entonces, miren que ya tengo dos macros aquí. Y miren que acá me empieza a guardar la lista de las macros. Borrar, escribir número. Entonces yo puedo ir, cuando hay muchas macros en un módulo, yo puedo acceder por aquí a la macro rápidamente. Borrar y me para en borrar. ¿Sí? O estoy aquí parado en borrar y selecciono escribir número, me para acá en escribir número. Entonces cuando hay una lista hacia abajo muy grande y hay muchas macros, es buena idea entrar aquí a esa lista y seleccionar la macro para que te lleve inmediatamente a la macro que tú quieres, que está en ese solo módulo. Entonces, volvamos acá a resumir. Miren que los botones siguen estando allí porque los botones van a estar disponibles para Excel. Hagamos esa prueba. Vamos a cerrar el libro curso macros, y vamos a abrir es el Excel. Ya no voy a abrir curso macro, ahora voy a abrir Excel, un libro nuevo. Digo, ábreme un libro en blanco. ¿Qué va a pasar? Que ahí están los botones, porque los botones están en la barra de herramientas de Excel, pertenecen a Excel. Pero miren qué sucede, que este botón está asociado a escribir números y este botón está asociado a borrar. Pero si yo me voy a programador, miren que hoja 1 no tiene nada y Workbook no tiene nada. Aquí no hay nada porque estoy en libro 1. Aquí no está la macro. La macro es en el otro lado, está aquí en esta curso macros, en ese archivo es que está la macro. Entonces en este libro que se llama libro 1 ahí no hay nada. Pero si yo ejecuto la macro de escribir números, miren lo que pasa. Como él sabe, esperemos que termine. Como él sabe que esta macro, escribir números, está asociada al libro cursos de macro, mire lo que hace. Abre cursos de macro y ejecuta la macro. O sea que si yo me voy acá al otro libro, mire que ya escribió el 1 a 10 en libro 1. ¿Sí? Le voy a cerrar, le voy a decir que no guarde. Pero acá en curso macro no escribió nada. Sí, pero sí puedo escribir yo acá y borrar. O sea que estas macros están en este ámbito.
Estas dos macros están en el ámbito del curso de macros. Entonces es muy buena idea que cuando uno va a ejecutar macros sobre un libro, guardar las macros sobre ese libro, porque lo va a ejecutar solo sobre ese libro. Eso es una opción. Pero yo posiblemente quiera guardar macros que se ejecuten en cualquier libro. En cualquier libro. Entonces, esta opción no es buena porque esta opción ejecuta las macros sobre el libro curso de macros, que es el ámbito donde están guardadas las macros. Si yo quiero que una macro se ejecute en cualquier libro, tengo que usar otra técnica que la vamos a aprender. Pero antes de mirar esa técnica, vamos a decir aquí otra opción que a mí me parece muy bacana para guardar la botonería de las macros. Y es aquí en programador, te metes en programador, abrimos, no, perdón, qué pena. Eh, Te metes aquí en personalizar barra herramientas más comandos y te pasas para personalizar cinta de opciones. Recuerden que la otra manera de entrar es archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Son dos maneras siempre de entrar a las opciones de Excel. Entonces, cuando está aquí en personal cinta de opciones, aquí están todas las pestañas. La pestaña de inicio, de insertar, de dibujar, de diseño. Mírenlas acá donde están, ¿cierto? Entonces, aquí hay la opción de crear una nueva pestaña. Entonces yo puedo crear una nueva pestaña y la puedo mover al final. Esa pestaña se creó, nueva pestaña, le puedo dar clic derecho, decirle cambiar nombre y decirle nueva pestaña se va a crear, se va a llamar curso de macros. Curso, curso macros. ¿Cierto? Entonces le va a aceptar, ya la pestaña se curso macro. Dentro de la pestaña existen cosas que se llaman grupos. Por ejemplo, aquí estoy en la pestaña inicio y la pestaña inicio tiene varios grupos. Un grupo se llama portapapeles y tiene todos estos iconos. Otro grupo se llama fuentes y tiene todos estos iconos. Otro grupo se llama alineación y tiene todos estos grupos. Entonces yo puedo crear grupos. Aquí hay un grupo. Después decir créeme otro, entonces ya tengo dos grupos y les puedo cambiar el nombre. Entonces le digo aquí, este grupo se llama cambiar nombre, le vamos a decir eh, algo así como escribe, ¿cierto? Le voy a aceptar. Y este grupo lo vamos a dar clic derecho, cambiar nombre, se llama borrados. Y le doy a aceptar. Entonces ahí mismo está, ahorita mismo están vacíos, ¿cierto? Para poder yo que aparezca algo, si yo le doy ahí a aceptar, ya él me va a mostrar la pestaña, miremoslo, pero los grupos miremos cómo me los muestra. Entonces mira que ya me muestra la pestaña de curso macro, pero los grupos no me los muestra. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de los grupos todavía. Entonces entremos nuevamente a más comandos, personalizar opciones, ahí está. Ya está el grupo que se llama escribe, yo le voy a pasar un icono para allá y a este grupo le voy a pasar otro icono para que los pueda mostrar. O sea, Excel solo muestra los grupos cuando al menos tienen un icono. Entonces le voy a dar aquí lo mismo que dije ahora, muéstrame los botones de macros. Entonces ya me aparece escribir y borrar. Entonces escribir lo voy a agregar acá al grupo de escribe y borrar lo voy a agregar al grupo de borrados. Entonces ya tiene un icono en escribe y un icono en borrado. Lo voy a aceptar. Entonces miren que ya me aparece en el grupo de escribe, me aparece escribir números y en el grupo de borrados borrar. ¿Vale? Pero todavía hay lo mismo de ahora, aparecen los iconos así todos generales, entonces yo puedo entrar a escribe y a borrado, lo selecciono en la macro y le digo eh, le decimos aquí agregar nuevo grupo, cambiar nombre y aquí podemos escogerle el botón. Vamos con un botón distinto para que ustedes vean que yo puedo usar botonerías y iconos distintos. Entonces, este para escribir números y aquí le vamos a decir clic derecho, cambiar nombre y para borrarle esta flechita, para borrar. Tac. Vamos a aceptar. Entonces ya me aparecen
curso macros, un grupo, aquí este grupo solo tiene un icono, pero cuando le voy agregando más iconos al grupo va apareciendo así, ¿cierto? Entonces aquí escribe número y aquí borra. Y mire que aquí también escribe número y aquí también borra. Entonces yo puedo decirle borre, escriba número, borre, escriba número, borre, escriba número, borre, o acá también escriba número, borre, escriba número, borre. Y ambos están en Excel. O sea, esta botonería ya demostramos que está en Excel. Yo abro Excel, vamos a hacerlo. Cerremos y le di guardar y vamos a abrir Excel solito. Vamos a abrir solamente Excel. Entonces, y le decimos que abra un libro nuevo. Entonces miren que acá arriba en la barra de herramientas rápidos está las dos macros de escribir número, que si yo le doy clic, ¿qué va a hacer? Me abre el libro de las macros para poder tener acceso al código y ejecutarlo, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar, ¿sí? Y este igual, ahí está. Y miren que la nueva pestaña creada está ahí, así yo esté en cualquier libro, curso macro y aquí están las dos. Recuerden que como estas macros están en la instancia de este libro que se llama Curso Macros, entonces si yo abro, ejecuto cualquiera de esas cosas, me va a abrir Curso Macro primero. Entonces Curso Macros, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir. Pues si cierro Curso Macros, detrás va a estar el libro 1. Mira, ahí está el libro 1, que tiene todo lo que les mostré. Entonces vamos a salir sin guardar y vamos a abrir nuevamente curso macro, que es donde está el código. Entonces ya para terminar esta sesión, entonces ya vimos una primera opción de guardar los macros, de guardar las macros en el libro. O sea, yo debo guardar la macro en el libro. ¿Sí? En este libro que se llama Curso Macros, ahí está guardado el código. Si yo voy aquí a Programador, al curso editor de Visual Basic, en ese libro que se llama Curso Macros, está en este módulo que se llama Macros Curso, ahí están las dos macros, ¿vale? Entonces, esas macros están en esta instancia, en este libro. ¿Sí? Y si las ejecuto desde aquí, pues no va a haber ningún problema porque las macros van a estar aquí. Entonces, esta opción o a través de curso macro, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar. No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es, digamos, las ventajas de este y esta? Es esto. Pues aquí puedo tener pocos iconos, se recomienda los más usados, entonces aquí sería solamente la ventaja es que tú tienes acceso a estos iconos sin hacer sino un solo clic. Eh, entonces, esa es una opción, como decíamos. Vamos a mirar otra opción, y es que para cuando yo quiero ejecutar algo que el código quede siempre disponible para yo ejecutarlo en cualquier libro de Excel. No una macro que se ejecute directamente en ese libro, que también es una necesidad. Yo quiero, por ejemplo, si yo aquí tengo un libro que dice nombre, edad, y quiero correr una macro que me escriba el nombre aquí y la edad, yo para qué quiero guardar la macro en otro libro si la voy a ejecutar es en este libro. Entonces guardo la macro en este libro porque la voy a ejecutar en ese libro. Pero si yo lo que quiero es que si yo tengo unos números aquí, la macro sea que siempre haga esto, lo centre y lo ponga en negrilla y en cursiva. Yo necesito que ese código esté disponible para cualquier libro, ¿cierto? Cualquier libro que yo haga, selecciono esto, hundo la macro y le coloca el formato. Entonces yo lo necesito que eso funcione para cualquier libro, en cualquier instancia. Entonces hay una técnica para guardar las macros y estén disponibles para cualquier libro, en cualquier instancia, y es grabar una macro en el libro de macros personal, que es este que está aquí. Ya vimos en un libro nuevo, en este libro, pues ya saben que este libro es el libro en el que usted está. Uno nuevo te abre uno nuevo y te tendrías que ponerle nombre posteriormente. O libros de macros personal, que es un libro que está guardado en una ruta del computador del Excel, enseguida les muestro dónde,
Varía dependiendo de los computadores, entonces les voy a enseñar la forma general de saber dónde. Y ese libro siempre está oculto en el background de Excel. O sea, siempre que tú ya hayas creado por primera vez libro de macros personal, ese libro va a estar en el background de Excel. Siempre va a estar detrás, 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 detrás. Cuando tú abres cualquier libro, detrás, oculto, te va a abrir el personal. Abres un libro en blanco, detrás, oculto, te va a traer el libro de macros personal. Entonces, eso hace que todo lo que tú guardes, todas las macros que tú guardes ahí en el libro de macros personal, va a estar disponible para ti para ejecutar en cualquier libro que tú abras. Listo. Entonces vamos, antes de darle guardar, voy a mostrarles aquí en vista que si yo le digo vista, la opción de mostrar, aquí está la opción de ocultar o mostrar. Yo puedo ocultar este libro o mostrar libros que ya estén ocultos. Muestra las ventanas ocultas. Está disable, o sea, desactivado, porque no hay ningún libro oculto actualmente. No hay ningún libro oculto. Y ahorita les muestro esto para que vean que ahorita que creemos el libro de macro personal, va a estar el libro oculto. Entonces vamos a grabar una macro. Entonces, antes de grabar la macro, vamos a ejecutar aquí que escriba número. Recuerden, escribe número, borra, escribe número, borra, escribe números. Entonces, vamos a crear una macro. Esta macro ahora la vamos a guardar no en este libro, sino en el libro de macros personal. ¿Sí? Entonces, en el libro de macros personal voy a guardar esta macro. La voy a llamar colorea y es control W. Y aquí le coloco lo que quiera. Le doy aceptar. Entonces ya está grabando. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer la acción que quiero. ¿Qué es la acción que quiero? Quiero seleccionar y quiero colorearlos en amarillo y luego que se paren en la 1. Y ya le digo parar la macro. Puedo parar la macro yéndome para programador, parar la macro, puedo darle botón acá abajo, se está grabando la macro, haga clic aquí para detener, ya la detení. Ya está, ya la detuve, perdón. Ya se dejó de grabar la macro. Listo, ya todo esto no se está grabando. Entonces nos vamos a programador, el editor de Visual Basic, vamos a mirar qué hizo. Entonces dijo, ya creó un libro de macros personal. ¿Cierto? Mírenlo, que está oculto. Y aquí en módulo 1 está el código que pinta de amarillo. No, ya no está acá en curso macros, ya está acá en otro libro de macros personal. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar. ¿Sí? Y vamos a ponerle su botón también a esa opción. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner su botoncito. Entonces, ¿cómo se pone el botón? Lo mismo como lo hicimos ahora. Vamos a ponerlo solo acá arriba. No en ambas partes, sino en una sola. Personalizar lista de opciones. Le digo macros. Colorea. Pero mire que borrar, como se encuentra en el libro curso macros, no le pone ruta. Escribir números tampoco. Pero como la macro colorea, se encuentra en el personal, me dice, esa macro está en el personal. Entonces le voy a decir... aquí en barra de herramientas, accesos rápidos, perdón, macros, colorea, la voy a poner al final. Y le voy a modificar el icono, este amarillo, para que sepamos que ese es el que colorea de amarillo. Entonces ya me aparece acá el botón de colorear. Entonces, si yo quiero borrar todo eso, entonces le digo aquí, vamos a decirle borrar todo, entonces ya se borró todo. Entonces, estoy aquí en curso macros. Escriba, borre, escriba, coloree, colorea. Pero la diferencia está en que si yo abro, voy a cerrar ahora curso macros, para que vean la diferencia. Cuando yo le voy a cerrar el Excel, él me pregunta, ¿desea guardar los cambios realizados en el libro de macro personal? Para guardar y disponer de las macros la próxima vez que inicie Microsoft Excel, haga clic en sí. Y le digo guardar. Entonces él ya me guardó el libro que estaba cerrando, que era curso macro, y además me guardó el libro de macros personal. ¿Dónde lo guardó? ¿Dónde lo creó? Se los voy a mostrar. Acá en el explorador está en esta ruta que dice de ambiente, datos de programa, Microsoft Excel, XL Star. Ahí está ya creado el libro macros personal. Lo creó el 20 de noviembre a las 11:35. Mire, son las 11:35. Lo acaba de crear. ¿Listo? Ahí lo crea.
Entonces, ¿qué sucede? Vamos a abrir ahora el libro de Excel. Vamos a abrir un libro cualquiera de Excel. No estoy abriendo curso macros, sino un libro cualquiera de Excel. Recuerden que curso macros tiene dos macros. Y aquí abrí un libro cualquiera. Si yo me voy aquí al programador, él me dice, vea, usted tiene un libro que se llama libro 1, donde no hay nada, ¿cierto? Y tiene un libro que se llama personal, que tiene ya un módulo donde hay un código. Miren que solamente está este módulo, que vamos a colocarle módulo 03 colorea, ¿vale? Colorea. Entonces las otras dos macros no están en esta instancia. Sí, es más, si yo cierro y le digo aquí, muéstreme las macros, solo me muestra colorea y están todos los libros abiertos. ¿Por qué? Porque el libro este que se llama curso macros no está abierto y es el que contiene las dos macros. Entonces, si yo corro esta macro de escribir números, ¿qué creen que va a hacer? Va a ir a abrir el libro curso macros para poder ejecutar la macro que está allá. Igual con este. Pero este que está aquí, simplemente colorea, hagámoslo, colorea en el libro que yo quiera. ¡Pup! Colorea en libro 1. Si le digo, métame un libro nuevo, ya estoy en libro 2. Colorea, colorea el libro 2. Luego quiero otro libro nuevo, ya estoy en libro 3. Colorea, lo colorea. Pero si yo le digo esto, ¿qué va? Entonces miren que esta macro, como está en la instancia del personal, que es un libro que está en el background, vamos a cerrar libro 3, vamos a cerrar libro 2, solamente tengo libro 1. ¿Cómo sé yo que hay un archivo oculto en el background? Porque yo me voy aquí a vista y ya el botón de mostrar está activado, muestra las ventanas ocultas. Entonces le digo, muéstreme qué está oculto, personal. Personal está oculto, lo puedo yo traer inclusive, mira, ahí está personal. Quiero volverlo a ocultar, vista, ocultar y ya se oculta. Pero ¿qué característica hemos aprendido hasta el momento? Es la macro colorea está en la instancia de personal, que es un archivo que está en el background del Excel. Siempre que abra yo cualquier libro, sea nuevo o existente, detrás va a tener el background, va a tener el libro personal en el background. Y como siempre que tú tengas cualquier libro abierto, en el background está el personal y en ese personal están las macros, siempre vas a poder tener acceso a las macros desde cualquier libro que abras. En cambio, para tener acceso, aquí me pregunta si debo guardar el libro 1, le digo no, no lo guarde. ¿Desea guardar el macro personal? Sí, guárdelo. Eso me lo pregunta solo cuando hay cambios. Si no hay cambios, no. Entonces voy a abrir ahora el curso de macro, el libro curso de macro. Ahí en ese libro curso de macro se encuentran las dos macros. La de escribe, la de borra y la de colorea se encuentra en el personal, pero yo puedo tener acceso a la de colorea desde cualquier, eh, desde cualquier instancia, inclusive desde curso macros. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a borrar, borra todo menos el color. Escribe, borra, escribe, borra. Entonces vamos a decirle que también borre el color y le agregamos a esta macro de borrar. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, muy fácil. Nos vamos para el programador, le dimos grabe una nueva macro que se llame como sea, no me interesa, le doy a aceptar y ya ahí está grabando. Entonces voy a seleccionar esto y le doy acá este icono que se llama borrar, borrar todo para que me borre también el color y me paro en A1. Y ya me voy para el programador, le digo detenga la grabación, ya no quiero que grabe más. Y me voy para el editor a ver qué hizo. Entonces me digo, ah, listo. Se vino aquí a módulos y me creó un módulo nuevo que tiene las letras esas raras que escribí. Se selecciona el rango A1, el rango de la 1 a la 10, lo selecciona, lo limpia y se pone en el A1. Entonces, si yo me voy a modificar la otra macro, me voy acá a macros, donde está esto, y pego el código acá. A ver qué diferencia está. Ah, mire, rango A1 select, rango A1 select, es lo mismo. Selection clear contemps, selection clear.
y separa en la 1, separa en la 1. Entonces lo único que está diferente es este código. Cuando le digo Selection Clear Contents, me borra el contenido, y cuando le digo Selection Clear me borra todo. Entonces simplemente le dije borre, reempláceme esto para que borre todo. Vuelvo y salvo la macro, cierro. Entonces miren que ya aquí, cuando yo corro, estoy en curso macros y esta macro está en curso macro. Entonces la corro, escribe números, los escribe, ¿cierto? Aquí borrar, lo borra, porque borrar también está en curso macros. Escribe números, borra, escribe números, borra, porque ambas macros están en curso macros. Pero yo también puedo usar esta macro que está en el personal, porque no importa, el personal está en el background. Si me voy a vista, mostrar, ahí veo que el personal está en el background. Entonces no pasa nada, lo puedo usar también. Entonces este colorea. Entonces aquí escriben colorea, pero yo ahora quiero borrar. Miren que le hice un cambio, que borrara no solamente el contenido, sino también los colores. Entonces ya cuando borre debe borrar todo. Escribe, borra, colorea, escribe, borra todo. Entonces ya tengo 3 macros aquí. Miren que acá en curso macros solamente tengo 2. Si yo quisiera agregar la tercera acá, lo mismo. Archivo, opciones. Quiero ir ahora a la personalizar cinta de opciones y quiero escribirlo aquí en lo que en borrar o escribir número. De colorea lo vamos a poner acá en escribir, acá en escribe, ¿cierto? Entonces abro aquí comandos disponibles en macros y ya me aparece aquí colorea. Te le doy colorea y le digo aquí agréguemelo. ¿Dónde? En escribe, agregar. Entonces ya tengo 2 iconos. Y quiero cambiarle el icono, entonces le digo cambiar nombre y le pongo el amarillito, le voy a aceptar, ya tiene el icono amarillito, le voy a aceptar. Entonces ya miren que acá aparece ya colorea. ¿Sí? Quiero que no aparezcan estos nombres largos. Entonces me meto igual por acá, más comandos, personalizar cinta de opciones, escribe, ¿tá? Le digo cambiar nombre y ya no me aparece, quiero quitarle ese que está en el personal, que solo aparezca colorea. Entonces ahí dice solamente colorea, aceptar, aceptar, entonces acá ya aparece solo colorea, escribe números, colorea, borrar. O sea, los nombres que están aquí por defecto son los nombres de las macros, pero los podéis cambiar a lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces ya aquí puedo escribir números, los puedo borrar, escribir números, borrar, escribir números, colorea, borrar, borra todo. Entonces miren que sigue funcionando. Entonces ya aprendimos en conclusión que hemos aprendido que hay macros que se pueden guardar en la instancia del libro en que fueron creados. Vámonos aquí al programador, miramos que estas macros en el módulo macro cursos tiene 2 macros, una que se llama escribir número y otra que se llama borrar. Están en la instancia del libro curso macros. En cambio, en el libro macros personal que está oculto en el background, siempre que hablas un libro nuevo o cualquier libro de Excel, este va a estar oculto, tiene su hoja y su objeto libro, porque también personal es un libro, ¿cierto? Pero aquí tiene ya un módulo que se llama colorea y tiene este módulo 1 donde está la basura, que si quieres lo podemos quitar módulo 1, no guardar, y ya me queda colorea y salvo para que salve. Como hice un cambio en el libro macro personal, cuando salga me va a preguntar, hey, ¿quieres guardar el personal? Entonces ya tengo, en esta instancia tengo 2 macros, en esta instancia tengo una macro. Yo quiero tener en el personal todas las macros, entonces simplemente cojo este módulo que está aquí y lo arrastro para acá y me queda ya. No me lo borra de acá, pero me lo guarda también el libro macros personal. O sea que ya yo me puedo deshacer del libro curso macro personal porque ya las 3 macros están en la instancia del personal, ¿cierto? Entonces yo puedo cerrar el editor y puedo cerrar curso macros. Le digo, ¿quiere guardar curso macros? Sí, guárdelo. ¿Quiere guardar macro personal? Sí, guárdelo. ¿Listo? Y ya yo tengo acceso, como ya los 3 macros están en el ambiente del personal, las 3 macros ya las puedo usar en cualquier libro de Excel, inclusive un libro blanco que yo abro. Les va a mostrar que cuando yo cierro Excel aquí no me va a decir nada sobre el personal. Miren, yo cerré Excel y no me preguntó, solamente me pregunta si desea guardar lo que está en el personal cuando haya hecho un cambio en el personal. Como con cualquier libro, si tú haces un cambio en cualquier libro, cuando lo vas a cerrar te va a decir, hey, guárdalos, ¿lo quieres guardar? ¿Quieres que se pierdan los cambios al cerrarlo o que guardar? A guardar.
Entonces lo mismo pasa con el personal, como también es un libro que está en el background, si tú le haces un cambio e intentas cerrar el Excel, te va siempre a preguntar si lo quieres guardar. Entonces miren que aquí ya estoy en libro 1, ¿sí? Entonces si yo me meto en programador, en editor de Visual Basic, me va a aparecer que en libro 1 están los objetos, la hoja y el disco, pero no hay código. Todo el código se encuentra en el personal. Y como todo el código se encuentra en el personal, yo puedo tener acceso a eso desde cualquier libro. Entonces, escribir números. Ah, miren lo que pasó ahí. Abrió curso macros. ¿Por qué? Muy bacano que haya pasado. Entonces vamos a cerrar otra vez curso macros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esas macros, cuando yo las metí en la barra de herramientas de acceso rápido, este escribir número está en la instancia de ese libro. Entonces las voy a quitar. Esos dos las voy a quitar. Y vuelvo y voy a decirle macros y ahora le voy a decir, no, quiero que me pongas a escribir número, la que está en personal. Y borrar la que está en personal. Y volvámosle a cambiar los iconos, escribir número, tenía este. Y modificar y borrar tenía este. Tac. Y les puedo cambiar y poner el mismo ordencito también si quisiera. Sí, vamos a quitar este. Y le decimos colorea, agregar. Ay, perdón. Le digo modificar, le pongo el amarillito, aceptar. Entonces ya lo voy a aceptar. Ambas, ya las tres macros están en el ámbito del personal. Entonces ya yo le puedo decir, aquí voy a borrar esto para que otra vez arranquemos. Entonces le digo, escribir número, listo, ya lo escribe. En libro 1, borrar, borra en libro 1, ¿cierto? Escribir números, colorear, borrar, todo en libro 1. Pero yo digo, no, ahora yo quiero ejecutar esas macros desde otro libro, libro 2. Libro 2, entonces escribir macro, tácata. Borrar, borra, escribir, colorear, borrar. Y estoy en libro 2. O sea que el guardar las macros en el libro macros de personal, como el personal está en el background del Microsoft Excel, no importa qué libro está abierto, me permite tener acceso a esas macros que quiero ejecutar en cualquier libro. Si, ¿De qué depende hacer una macro en el personal o hacerla directamente en el libro? De tu necesidad. Si la macro se va a ejecutar directamente en el libro y no en cualquier libro, pues la haces directamente en el libro. Pero si la macro lo que quieres hacer, la quieres tener disponible para cualquier libro, la tienes que hacer en el personal. Entonces, por ejemplo, tú quieres crear una función, que vamos a aprender en este curso a crear una función. Por ejemplo, tú quieres que, tú usas mucho la función cuadrática y te quieres crear una función que sea la función cuadrática, que tú le des la variable A, B y C, ¿cierto? A la función y él te devuelva la solución de la cuadrática, que es y, tácata. Entonces tú quieres guardar esa función, que vamos a aprender a hacerlo. Tú esa función no la quieres solamente ejecutar en la hoja en que creaste el código, no, tú la quieres poder usar esa función en cualquier hoja que tú abras. Entonces la técnica allí sería guardar la macro en el libro de macros personal. Entonces yo creo que por ahora es lo que traía pues para compartirles en esta primera sesión y voy a parar ya pues la grabación y en la siguiente sesión ya continuamos, vamos a empezar a escribir ya los códigos que vamos a practicar. Si ya escribir códigos manuales, ya sabemos cómo se generan las macros automáticas, puedes hacer cualquier cosa y él te va a guardar el código automático de esa cosa que tú hiciste. Pero ahora vamos a aprender técnicas de programación, cómo empezar a programar y hacer todas las cosas que requeriríamos hacer en el caso de querer hacer un programa. Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pues desde lo más sencillo hasta lo intermedio, como crear una función, hasta lo más complejo, que es conectarte a una base de datos, bajar los datos, depurarlos, hacer cálculos y escribirlos sobre el Excel. Entonces les agradezco a todos pues, los que están viendo este video. Recuerden darle clic en me gusta,
para que otras personas y compartirlo con otras personas porque todo este material es gratis y mucha gente necesita tener acceso a él. Muchas